Continuamos con su programa tierno y contundente. En el día de hoy, pues, este programa tiene la gran satisfacción, tiene el honor de presentar ante ustedes una de las cabezas mejor amuebladas de la República Dominicana en materia de política internacional, con un conocimiento fuera de serie, un gran comunicador, una persona que conoce, analiza la realidad mundial como nadie en la República Dominicana. Tengo el placer de que este señor es mi amigo, mi hermano. Tenemos una relación de muchos años y de verdad que sentimos una satisfacción fuera de serie el tenerlo esta noche con nosotros. Pío, buenas noches, ¿cómo te sientes? Excelentemente bien, gracias a Dios. Mejor bueno. que estoy aquí contigo, disfrutando de tu compañía. No. Y gracias por invitarme. El que va a disfrutar de tu capacidad soy yo y ese público que nos sigue. Vamos a ver qué podemos hacer. Pío, háblame de Ucrania y Rusia. ¿Qué está pasando con esos dos países? Mira, tú sabes que la guerra de Ucrania, que lleva el pasado 24 de febrero, se cumplen 4 años del comienzo de la guerra, con la que la llamada operación especial que comenzó el presidente Vladimir Putin en Ucrania se dio el pasado, fue el 24 de febrero del 2022. Y una operación especial que para muchos no iba a durar más de 6 o 7 meses. Sin embargo, ya va por 4 años. ¿Por qué va por 4 años? Bueno, porque la situación en Ucrania no le salió a Rusia como ellos pensaban. No fue tan fácil. No fue tan fácil. Ucrania es un país muy grande. Ucrania es un país pequeño. Ucrania es un país que tiene 603.700 kilómetros cuadrados. Ahí está la puerta del Mar Negro, por ejemplo. Ahí está la ciudad de Odessa, que le dicen la perla del Mar Negro. Altamente importante para Rusia. Pero ¿por qué se inició esa operación especial? Que lo que nosotros debemos analizar. Mira, la Unión Soviética, que después, al final de la Segunda Guerra Mundial, fue una de las grandes potencias, de las grandes potencias que surgió en el mundo de la posguerra. Estados Unidos y la Unión Soviética polarizaron el mundo. Uno que era de la orbe socialista, comunista, y el otro de la orbe occidental o capitalista. El mundo capitalista estaba encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica, como lo está todavía hoy, y el mundo socialista estaba encabezado por la poderosa Unión Soviética de ese entonces. Se conformaron 2 alianzas militares altamente importantes, una para enfrentar la otra, una que fue la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocida como la OTAN, que se configura, que se constituye por el llamado Tratado de Washington, que se dio precisamente en Washington, o Tratado Atlántico, que se da el 4 de abril de 1949. Y luego entonces se conforma lo que se conoce como el Pacto de Varsovia, que se conforma en 1955. Ese pacto estaba primeramente conformado por 8 naciones, encabezado por la Unión Soviética, y que le llaman el Pacto de Varsovia precisamente porque se conformó en la capital de Polonia, Varsovia. Ese fue el Pacto de Varsovia, que fue precisamente para contrarrestar a la Organización del Atlántico Norte, OTAN. La OTAN se conforma precisamente para contrarrestar, para frenar el avance de la Unión Soviética en Europa. Para eso se constituyó la OTAN, por medio del Tratado Atlántico. Bueno, pero si vemos hoy, sí, la OTAN tiene una gran vigencia en la guerra de Rusia con Ucrania. Claro, entonces la OTAN siempre le ha hecho la vida imposible a Rusia. Positivo. Entonces, mira, ¿cuál es la razón? La razón fue que cuando cae la Unión Soviética en 1991, recuerda que la Unión Soviética se desmorona en 1991, el Pacto de Varsovia se disluye en Praga en ese mismo año. Luego que queda Estados Unidos, el mundo se convierte en un mundo unipolar, con Estados Unidos como la única superpotencia. Pero llega al poder en ese entonces Boris Yeltsin y los miembros, o Estados Unidos y los miembros de la OTAN, le prometen, se comprometen a que la OTAN no se va a expandir hacia el este, es decir, no se va a expandir más, e incluso no se le va a permitir a que ningún país que hubiese sido parte del otrora poderoso Pacto de Varsovia perteneciese a la OTAN.
como era el caso de Lituania, Estonia, Letonia, la misma Polonia, el caso, por ejemplo, lo mismo de Ucrania y otros países más que no iban a pertenecer a la OTAN. Sin embargo, ese pacto se viola y la OTAN comienza a rodear poco a poco a Rusia. La comienza a rodear. Recuerda que Rusia es el país más grande del mundo, con unos 17.098.242 kilómetros cuadrados. Hace frontera con 16 naciones a través de una línea fronteriza de 22.140 kilómetros de 22.140 kilómetros de longitud. Esa es la frontera que tiene Rusia. Entonces, comenzaron a rodearlo. ¿Qué sucede? Recuerda, por ejemplo, que un misil que salga de uno de los países fronterizos con Rusia en 5 minutos de Moscú o en cualquiera de las grandes orbes de suma importancia para este país. Ucrania es un país que tiene una frontera de 4.176 kilómetros con Rusia. ¿Qué sucede? Que el miedo, el temor de Putin es que Ucrania perteneciera a la OTAN. ¿Por qué? Porque ya los miembros, Ucrania había solicitado su ingreso a la OTAN. Y Rusia estaba totalmente en contra de que este país perteneciera a la OTAN porque ¿dónde quedaría Rusia de los países de la OTAN? De los países enemigos, a tiro de piedra. Moscú quedaría a tiro de piedra, Moscú, San Petersburgo y todas esas grandes urbes altamente pobladas de Rusia quedarían a tiro de piedra, como te dije hace un momento, de los misiles de medio alcance colocados por parte de la OTAN en Rusia. A propósito de misiles, sí, lo que tú acabas de decir, ¿a qué se debe que Putin se ha visto últimamente como derrocado? Eso es a propósito, los pozos petroleros, los centros de abastecimiento de Rusia con droncitos han sido encendidos, hay crisis de combustible en Rusia y estoy viendo como a un Putin derrotado. No. ¿Eso es a propósito o qué está pasando? No. Putin no está, realmente Putin no está derrocado. ¿Qué es lo que pasa? No, lo que pasa, mira, Putin no ha querido enmarcharle o iniciar una ofensiva a gran escala contra Ucrania que pueda caer derrotado inmediatamente. Porque señores, mira, Rusia es una superpotencia. Rusia en estos momentos es el país más poderoso del mundo, militarmente hablando. Porque Rusia tiene las armas más poderosas del mundo. Rusia tiene mayor capacidad. ¿Pero por qué no la usa? No, es que no puede. O yo te exploto tu pozo de combustible y tú te quedas igualito. Es que Rusia no puede utilizar armas nucleares en Ucrania. No la puede utilizar. Se afecta. Claro. Si Rusia utiliza armas nucleares en Ucrania, le daría la potestad, violaría su política nuclear, porque pero ellos pueden usar drones. La doctrina nuclear de Rusia. ¿Y por qué Rusia no usa drones también? Es que Rusia utiliza drones. En estos días Rusia le propinó un fuerte golpe en la misma capital, en Kiev, a Ucrania. Un fuerte golpe. Es decir, a nosotros solamente nos envían hacia Occidente las informaciones que ellos quieren que nosotros sepamos. ¿Es verdad? Claro, hermano, claro que sí, claro. Nosotros estamos aquí. Esa guerra entre Rusia e Ucrania, ¿qué le va a dejar al mundo? Mira, ¿y cuándo tú entiendes que finalizaría? Mira, esa guerra yo no te puedo decir ahora mismo, no tengo una fecha para que finalice la guerra en Ucrania. No hay una fecha. ¿Por qué? Primeramente porque los occidentales arman a Ucrania. Ucrania por sí sola no hubiese podido sostener esa guerra contra una potencia como Rusia. ¿Por qué? Ucrania no tiene los armamentos necesarios para enfrentar a Rusia. Ahora Rusia sí tiene los armamentos necesarios para enfrentar a cualquier superpotencia. ¿Y por qué Donald Trump le saca la alfombra a Putin y a Ucrania? No, es que lo ha dejado como que se desbaraten. Es que Donald Trump... ¿Qué piensa Donald Trump en el fondo? Mira, recuerdo una cosa. Mira, en una guerra entre dos gana un tercero. ¿Gana Donald Trump? Claro, gana Donald Trump. ¿Qué gana Donald Trump? Gana las potencias occidentales, se fortalecen. ¿Por qué? Porque es una guerra donde ellos dos se están prácticamente despilfarrando. Y Rusia, que es la potencia rival de los Estados Unidos en términos militar, entonces se va debilitando porque tiene que utilizar
gran parte de ese arsenal que tiene en esa guerra contra Ucrania. Entonces, eso favorece al poder hegemónico de los Estados Unidos en el mundo. Bueno, vamos a Irán. ¿Qué te parece? El caso de la guerra de Irán Sí. es una guerra, primeramente, es una guerra entre Irán, Israel y los Estados Unidos. ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es la causa principal de la guerra entre Irán y los Estados Unidos? Entre Irán, los Estados Unidos e Israel. La principal causa de la guerra es el temor de los Estados Unidos y de Israel de que Irán obtenga un arma nuclear. ¿Por qué? Porque, mira, cuando tú comparas, e Israel lo sabe, Israel tiene armas nucleares. Israel tiene entre 90 y 100 ojivas nucleares. Y tiene una planta de procesamiento de enriquecimiento de uranio, una planta donde se construyen armas nucleares, como la planta nuclear de Dimona, que es una de las plantas nucleares más importantes del mundo y la más importante del Medio Oriente. Israel es la principal potencia nuclear del Medio Oriente y una de las principales potencias de esa región. Mira, Israel es un país pequeño, un país que lo que tiene son 22.145 kilómetros cuadrados y alrededor de 9 millones de habitantes. Irán es un país enorme en comparación con Israel, porque Irán es el segundo país más extenso del Medio Oriente, con una extensión de 1.648.195 kilómetros cuadrados y alrededor de 90 millones de habitantes. Acá, Israel... Pero tú te sabes el territorio de todos esos países. ¿Qué es lo que tú haces para aprenderte su territorio? ¿Qué es lo que tú haces? Dime. Tranquilo. Entonces, ¿qué sucede con Israel? Israel no aguanta un ataque nuclear. No lo aguanta, porque Israel es un país pequeño. Un ataque nuclear lanzado desde Irán en contra de Israel, eso significaría la aniquilación del pueblo de Israel. ¿Qué tú observas que va a pasar en el mundo con relación a Estados Unidos, Irán e Irak? Mira, ¿qué va a pasar? Tiene que haber un acuerdo. ¿Un acuerdo? Sí, tiene que haber un acuerdo. ¿Y por qué tú dices que aquí va a haber un acuerdo y en Rusia, No, en todavía Ucrania no? no tengo una fecha por un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Ahora sí. Y si el problema Dime. de las dos guerras es similar, es lo mismo, porque es el negocio que se mueve en el Mar Negro. No, son Eso es no, lo que, no, y aquí es el negocio que se mueve por el estrecho de No, Hormuz. son diferentes. Primero, Rusia quiere la hegemonía del Mar Negro, debido a que es altamente importante para su flota. Para la flota rusa el Mar Negro es importantísima. Por ejemplo, la ciudad de Odessa, que le llaman la perla o la puerta del Mar Negro, es altamente importante para Rusia. Y ya Rusia, por ejemplo, se mueve ahí? Pero ven acá, geopolíticamente se mueve algo en cuanto de manera geoestratégica, en términos de expansión territorial y de posicionamiento geopolítico. Esto es lo que se mueve aquí. Ahora, allí, en el estrecho de Hormuz, se mueve lo que es la comercialización o el tránsito del 25% de todo el petróleo que se mueve en el mundo. Se dan cuenta que dije que es un hombre especial, que es el que más sabe de política internacional. Mírenlo ahí. No. Mírenlo ahí. Vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente.